Líder en el desarrollo de productos para la fijación de pisos, azulejos y revestimientos. Ofrece soluciones prácticas e innovadoras, siendo altamente reconocida por la calidad de sus productos y su gran servicio. Vitro es una empresa 100% mexicana. Actualmente es el principal fabricante de vidrio flotado en Norteamérica. Orgullosamente es el proveedor líder de vidrios Low que proporcionan desempeño y eficiencia energética a tus edificaciones. Vitro arquitectónico forma parte de las fachadas de las principales obras monumentales en nuestro país. Chic House es una publicación editorial mensual de Grupo Milenio, enfocada en reconocer y presentar lo mejor de la arquitectura, interiorismo y diseño local, nacional e internacional. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Bueno, ahí está. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y bueno, a esta hora que es la hora más complicada también después de comer, pero les agradezco la presencia. Y bueno, pues la intención hoy me gustaría compartir, hablar con ustedes sobre tres ejes o términos muy importantes desde mi punto de vista en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Que son los términos de accesibilidad, equidad e inclusión en el replanteamiento de las ciudades sustentables. ¿Cuál es el reto? La sustentabilidad, ¿no? Es un término que hemos hablado mucho, que como sabemos, pues es la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades, objetivos o deseos de las siguientes o futuras generaciones. Y pues tiene tres ejes fundamentales, que es la sustentabilidad económica, social y ambiental. Si uno de estos ejes falla, pues no estamos hablando de sustentabilidad y estamos generando un riesgo. La ciudad de Monterrey, nuestra ciudad que en los últimos 30 años ha duplicado su población, de 2 millones a casi 5, pero ha crecido más de 7 veces su mancha urbana, ¿no? Entonces esto nos habla de una ciudad pues extendida, ineficiente, con una huella ecológica grande, ¿no? Costosa de operar, de mantener. Pues esto para todos es un gran fail en nuestra visión de ciudad. No es una condición exclusiva de Monterrey, muchas ciudades latinoamericanas o del mundo han crecido en estas condiciones y han generado o comprometido la sustentabilidad de su entorno. Y aquí podemos ver cómo ha crecido Monterrey, ¿no? En los últimos, de los 80 al 2015, la población se ha crecido en un 2.3%, la extensión urbana casi 9 veces, ¿no? Nuestra mancha urbana, y con una pérdida de población de 166 habitantes por hectáreas a 32 habitantes por hectárea, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla esto? Pues lo que antes una ciudad que los ingresos, los impuestos mantenían un tamaño de ciudad, hoy es 7 veces más grande con mucho menos población, ¿no? Entonces de pronto decimos, pues, ¿por qué no hay recursos? ¿Por qué los municipios no tienen suficientes las condiciones para darnos los servicios que tenemos, ¿no? Porque pues es una ciudad más grande, ¿no? Hoy pues hay que llevar policías desde Cumbres hasta Huajuco, ¿no? El tema del costo de los servicios, el tubo del agua, todo esto pues se vuelve más costoso y con menos contribuyentes para hacerlo. ¿Cuál es el resultado? Pues digo, esta nota es de la semana pasada. Tenemos el orgulloso primer lugar como la ciudad más contaminada de México. Aquí los de Guadalajara les ganamos, ¿no? Entonces, somos el segundo lugar en vivienda en abandono, ¿no? Todas las viviendas que hemos expulsado de las periféricas pues son un big fail también. La gente no puede vivir ahí, no tiene los servicios, no tiene las condiciones. Los regios pasamos 12 días laborales del año en el transporte, ¿no? 12 días transportándonos, el metro se queda corto, no hay metro que alcance ni en presupuesto ni en extensión para dar servicio a esto, ¿no? Con una densidad tan baja también pues es insustentable financieramente. Los créditos de Infonavit han disminuido, el costo que pagamos por la contaminación también es muy alto. Entonces, en este sentido, pues tenemos un impacto ambiental muy fuerte, tenemos un impacto social, ¿no? Expulsando a los sectores más desprotegidos a la periferia, y económicamente, bueno, pues Monterrey ha caído mucho en competitividad, ¿no? Entonces, esta condición de ciudad nos está pegando en los tres ejes de la sustentabilidad, en esta ciudad en particular, y creo que hay muchas que lo padecemos, ¿no?
Entonces, pues ciudades sustentables, ¿no? Estamos hablando de ciudades conectadas, estamos hablando de ciudades cercanas, ¿no? Estamos promoviendo la cercanía en la planeación, equitativas, ¿no? ¿Quién tiene derecho a acceso a la ciudad, a los servicios, a quién estamos privilegiando? Estamos hablando de ciudades compactas, ¿no? Con regulación que de pronto promueven la dispersión más que la compactación. Entonces, pues aquí está el question mark, ¿no? Estas son las ciudades que estamos haciendo en este sentido. Y bueno, pues lo que me gustaría ahora es hablar, en ustedes y yo, tener un glosario, ¿no? Ponernos de acuerdo en los términos. ¿A qué me refiero cuando hablamos de accesibilidad? El primer término, ¿no? Pues la accesibilidad es la posibilidad de acceder a cierta, poder acceder a cierta cosa o servicio, ¿no? En términos generales. Como urbanistas o arquitectos, pues hemos hablado siempre de la accesibilidad universal, ¿no? Que se refiere a las condiciones físicas para que una persona con discapacidad pueda acceder a un lugar, servicio o espacio. Pero la accesibilidad urbana, un término que está en proceso de construcción, que ya la Ley General de Asentamientos Humanos la menciona, aunque de pronto la combina con accesibilidad universal y después dice accesibilidad urbana. Y cuando me refiero a accesibilidad urbana, hablo de las medidas que generan cercanía y favorecen la relación entre las diferentes actividades urbanas, como usos de suelo compatibles, densidades sustentables y un padrón coherente de redes viales, ¿no? La accesibilidad urbana son las condiciones que en el entorno me van a permitir acceder a un servicio de proximidad, las condiciones físicas, de distancia, de costo, ¿no? Ambientales, para que yo pueda acceder a los servicios o a los beneficios de una ciudad, ¿no? El otro tema es equidad, ¿no? Cuando hablamos de equidad, me refiero a la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que requiere en función a sus condiciones, ¿no? La diferencia entre igualdad. En este diagramita pues podemos ver si a alguien con mejores condiciones versus alguien con limitaciones le damos exactamente los mismos beneficios, pues esto es igualdad, más no es equidad, ¿no? Tenemos condiciones que una zona marginada pues requiere un mayor beneficio, algún apoyo mayor. Cuando hablamos de transporte, por ejemplo, pues podría ser alguien que utilice el transporte privado y le seguimos dando todos los beneficios en cuanto a inversión, en cuanto a infraestructura, para que lo siga haciendo, ¿no? Y alguien que utilice el transporte público, que podría ser la primera figura, pues le quitamos el banquito, ¿no? Porque no le damos ni banquetas ni servicios y pues esto es inequitativo, ¿no? A pesar de que hablamos de la equidad en movilidad y el triángulo de la movilidad y privilegiar a los que se mueven de manera sustentable, pues históricamente estamos dando mayores privilegios a quienes utilizan otros medios, ¿no? Y el último término sería hablar de inclusión, ¿no? La inclusión como la acción de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en el proceso. Entonces, bueno, este es un diagramita que habla de inclusión y su diferencia entre exclusión, segregación e integración. Digo, cuando veía esta diapositiva, pues podría ser la planta o el esquema de muchas ciudades de México, ¿no? De pronto la exclusión, pues esto puede ser Monterrey, y aquí tenemos Suazua, Cadereyta, Pesquería, ¿no? Entonces puede ser una planta social, ¿no? Cuando hablamos de segregación, pues esto pueden ser usos de suelo, ¿no? Todo lo verde es unifamiliar, y acá tenemos comercial y servicios, entonces todos los verdes tienen que ir y venir todos los días al punto, a la zona de servicios y generarnos un impacto, ¿no? Y el de integración, ¿no? Pues tenemos también en zonas urbanas, zonas segregadas, ¿no? Esto podría ser la Loma Larga aquí en Monterrey o podría ser el municipio de San Pedro, ¿no? Que de pronto se excluye de muchas condiciones o tal. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esa integración territorial, social y demás? Y bueno, entonces en estas condiciones me gustaría ahora sí hablar de los 3 ejes de la sustentabilidad y vincularlos con estos términos, ¿no? No queriendo decir que son exclusivos de cada uno de ellos, son vinculantes entre sí, son transversales, pero un poco para agilizar la presentación y poder a partir de ahí discutir. Entonces hablemos del primer capítulo, que es la sustentabilidad ambiental y su relación con la accesibilidad. Este es nuestro planeta. Polo Norte, 1984-2016. Aquí se puede apreciar cómo pues, se ha derretido más del 30-40%. Esta condición va en incremento, ¿no? Esto es una realidad. Esto está generando calentamiento global, contingencias ambientales, el término se está subiendo el nivel del mar, etc., ¿no? Entonces, esto es un riesgo al que estamos viviendo. Este glaciar se encontraba en Islandia. Este glaciar se derritió por completo en el 2018, ¿no? Es el primer glaciar que nos toca ver la pérdida como humanidad. Incluso en Islandia le celebraron un funeral
con la visión de comprometernos a actuar como humanidad y no permitir que esto siga sucediendo, pero esta es la condición. Entonces, hoy ya no tenemos este glaciar, no recuerdo el nombre, es un poco difícil de pronunciar, pero ya no existe. Aquí podemos ver el antes y el después de lo que está sucediendo en el planeta. El calentamiento global es una realidad. Aquí podemos ver esta tendencia del incremento en la temperatura en el mundo desde 1950. Se habla de que si llegamos a subir 1.5 grados más a nivel global, este es un punto de no retorno, donde empieza ahora sí una crisis en términos ambientales, ecológicos, de alimentos, extinción de especies y demás. Estamos a 15 años, si seguimos con esta tendencia, aquí estamos ya nada más a 15 años para que en el 2045, 2050 superemos ese incremento en temperatura y es un punto de no retorno, ¿no? Entonces el reto sí es crítico, ¿no? Hoy tenemos solamente 15 años para poder dejar de incrementar en el calentamiento global. ¿Y por qué hablar de esto en un congreso de arquitectura y de urbanistas, ¿no? Porque las ciudades somos responsables del 70% de las emisiones del CO2 del mundo, ¿no? Entonces, las ciudades está parte del problema y por ende de la solución. Aquí podemos ver las emisiones por país, ¿no? Desde el Tratado de Kioto, ¿no? Ciudades, esto es Estados Unidos, China, tenemos a Rusia, la India, son los países que más CO2 emiten, ¿no? Con ciertas diferencias, porque bueno, si nos vamos per cápita, emite mucho más Estados Unidos que la India, ¿no? En proporción. Los países desarrollados, Alemania, ¿no? Con una gran huella ecológica si lo comparamos con algún país de Sudamérica, ¿no? México también haciendo esta aportación. Aquí podemos ver ya en este chart cómo de manera global, pues China, uno de los países que más están aportando, la India y Estados Unidos en conjunto aportan el 30% del CO2 global. México estamos por acá con un 2%. Y algo interesante es ver cómo, en qué proporción son estos impactos urbanos de acuerdo a las condiciones, ¿no? En primer lugar, la edificación. Es lo que más contamina en este país, el cuadro azul. La edificación, y no solo nos referimos al proceso de construir, ¿no? Que durante la construcción hay un tema de contaminación, sino al momento de operar los edificios, ¿no? Y aquí se ven usos comerciales, residenciales y demás, el aire acondicionado, calefacción y demás. Todo esto genera una huella de carbono muy fuerte. Entonces, de ahí la importancia de los arquitectos, ¿no? Que podamos planear ciudades o edificios más eficientes, mejor orientados, mejor ubicados, ¿no? Entonces, este es uno de los temas que más impactan en la huella de carbono, seguido por el transporte. Y el transporte, en este chart de transporte, tenemos el 90% es combustión, vialidades. El otro sigue vías férreas y un piquito ahí de transporte marítimo. Entonces, en las ciudades el transporte y la vialidad nos impactan con casi un 30%, y el 10% ya se refiere a desechos, ¿no? Incineración, tratamientos biológicos y demás. Pero los temas o ejes que más impactan en el entorno urbano es la construcción y el transporte. Ahora, esta condición varía también cada ciudad y cada modelo de ciudad, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en Seúl, que sería lo verde, es la construcción. Es mucho mayor el impacto que tienen por edificación que por transporte, ¿no? En proporción. Si nos vamos a la Ciudad de México, es más de la mitad el impacto que genera la Ciudad de México por transporte, contra un 40%, 30% por edificación y lo demás por desechos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con las condiciones de cada ciudad, esta variación, cómo impactan y cuál es su emisor más importante de contaminantes y de huella ambiental. Entonces, pues va variando en cada ciudad. El modelo americano evidentemente tiene un impacto muy fuerte en transporte por generar tantas distancias entre los usos, densidades tan bajas. Las ciudades europeas la tienen más por edificación. Aquí podemos ver también el tema de la densidad, cómo impacta, ¿no? Este es muy interesante, este diagrama, porque nos dice cuál sería la huella que necesitaríamos física en el planeta si todos los 6 millones, 7 billones de habitantes del mundo estuviéramos con una densidad homogénea, ¿no? Entonces, si todo el mundo tuviera la densidad que tiene París, cabríamos en menos de lo que es el estado de Texas, ¿no? Si tuviéramos la densidad de San Francisco, nuestra huella necesitaríamos esa porción del planeta para vivir.
Si nos vamos a Houston, pues ya necesitamos mucho más, ¿no? Entonces, como esta dispersión tiene un impacto y esta densidad tiene un impacto en la huella y en el territorio que utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo que muchas veces es muy aspiracional, ¿no? Usos unifamiliares, baja densidad, el modelo americano, pero esta es la ciudad más inaccesible que podemos tener, ¿no? Porque, bueno, aquí, nada más, pues para ir de esta casa a la de mi vecino a pedirle azúcar necesito el carro, ¿no? Si ya me estás obligando a depender de un medio motorizado para trasladarme por este modelo de ciudad. No hay ni banquetas, ¿no? Entonces, si además supongamos esta ciudad tiene el clima perfecto y demás, pero pues no hay banquetas o tengo que caminar 4 kilómetros para el siguiente Walmart, pues evidentemente voy a depender de un servicio motorizado. Esta ciudad, este modelo, pues nunca va a haber un recurso que con los ingresos de impuestos que estos vecinos aporten les pongan un metro, ¿no? Que de pronto mucho es cuando hablamos de, no, pues hay que promover la movilidad sustentable, pues pónganos primero metro, pero bueno, pues esta condición no sustenta un medio de transporte masivo por la baja densidad, ¿no? Entonces esto pues puede ser aspiracional, pero es un modelo de ciudad inaccesible. Sin embargo, cuando hablamos con este esquema, que es muy similar a lo que hacen muchas ciudades europeas, donde por ejemplo esto pueden ser servicios comerciales, plantas bajas activas, un edificio puede ser comercial, el que sigue son departamentos, entonces bueno, de entrada, si yo necesito leche, lo puedo hacer caminando, ¿no? Y si además la accesibilidad también tiene que ver con el espacio público y tengo banquetas, y tengo sombras, y tengo iluminación y es segura, pues más voy a incentivar esta condición, ¿no? Entonces, pues si aquí podemos alojar a 60 familias, ¿no? En este territorio que habrá que sacar el número de cuántas hectáreas, pues esas 60 familias caben en 2 edificios de estos, ¿no? Entonces, esta accesibilidad, creo que tenemos que hablar de 3 condiciones que generan la accesibilidad, ¿no? Densidad estratégica, que no tiene que, muchas veces se habla de densidad y pensamos todos en Manhattan y en Valle Oriente aquí, ¿no? O sea, la densidad es dúplex, ¿no? O sea, si tenemos el dúplex, por ejemplo, si Monterrey fuera el territorio que hoy ocupamos, todos vivimos en dúplex, se baja la mitad de la mancha urbana y de esas miles de hectáreas reducimos el área, ¿no? Y lo demás pueden ser áreas ambientales y de preservación. Una ciudad compacta y policéntrica, cuando hablamos de policéntrico es tener distintos centros que nos vayan dando servicios que se especialicen, ¿no? No podemos tener universidades tampoco a distancias caminables para todos, ¿no? Pero sí podemos ir generando estos servicios metropolitanos acompañados de otros servicios de proximidad. La mezcla de usos, ¿no? Hay usos compatibles, ¿no? De pronto cuando hablamos también de mezcla de usos, todos no, me van a poner el table al lado de mi casa, ¿no? Pues no estamos hablando de un table, estamos hablando tal vez de una farmacia y demás, que puede hacer que reduzcamos o que generemos esta proximidad. Y movilidad activa, ¿no? Que hablábamos, bueno, este es un modelo de calle completa, que se habla de calle completa cuando son calles completas porque consideran a todos los usuarios, privilegiando al peatón, ciclista, transporte privado y transporte público, ¿no? Entonces, también la accesibilidad a distintas formas de moverme, ¿no? Aquí tenemos calles sin banquetas, entonces, aunque sean 500 metros, 100 metros, pues si no hay banqueta, pues es inaccesible a un medio de movilidad no motorizado. Entonces, la accesibilidad es transversal en estos conceptos. ¿Y qué está sucediendo? Hay muchas ciudades que se han hecho conscientes de esto y que están trabajando. La ciudad de Copenhague tiene un reto de reducir su emisión de CO2 y está trabajando justo en estos ejes, ¿no? Que es en transporte, desechos y planeación urbana. Aquí esta imagen pues, nos dice mucho, ¿no? Pues tenemos densidad, mezcla de usos, infraestructura para movilidad sustentable, proximidad de los servicios, ¿no? Una mancha contenida. Entonces, hay ciudades trabajando, Madrid también acaba de implementar o sacar su plan de reducción de CO2, incluso, bueno, Madrid Central ya van a haber cargos por congestión para estar al centro, Nueva York está por implementarlo también. De pronto son condiciones no muy populares porque nos impactan en nuestro estilo de vida, pero hay gobiernos que se han dado a la tarea y que están dispuestos a pagar el costo político de este tipo de intervenciones que nunca son tan populares. De hecho, estuve en un congreso, estuvo el alcalde de Suecia, de Estocolmo, y nos comentaba, al momento de implementar el cargo por congestión en el centro de Estocolmo, pues su popularidad se vino abajo, ¿no? Entonces todo el mundo nervioso, lo empezaron a golpear mucho políticamente,
la gente decía, ¿cómo me voy a mover? Yo no voy a poder salir de mi casa, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta que funciona, que les genera beneficios, su popularidad empieza a subir, ¿no? Pero también necesita tiempo que la gente empiece a ver el beneficio en movilidad, en eficiencia y ambiental a la larga, ¿no? Y bueno, esto es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Podemos estar convencidos y estar conscientes incluso de que una mancha urbana esparcida, dispersa, pues está generando un impacto ambiental, que el promover mezcla de usos pues nos hace más eficientes, que desincentivar el uso de autos con parquímetros pues también hace que la gente busque otras alternativas de movilidad. Muchas veces no es muy bien recibido, ¿no? Entonces, encontrar esto, bueno, este es de aquí, del Distrito Tech, cuando empezamos a hablar, a construir calles completas, nos sentimos amenazados de que, bueno, me vas a quitar un carril para hacer banqueta y pues siempre hemos quitado banquetas para hacer carriles, pues ya no me suena y eso me amenaza. Entonces, pues este es uno de los retos, ¿no? Muchas veces es más la cultura que la infraestructura, ¿no? A veces se resuelve el tema de los recursos para la infraestructura, pero la cultura siempre es un reto. Capítulo 2, sustentabilidad económica y su relación con equidad. Uno de los ejes de la sustentabilidad y cómo se vincula esto en la equidad, ¿no? Una de las tesis es que la inadecuada gestión del territorio ha fomentado la privatización de los beneficios que ofrece la ciudad y socializado los costos y externalidades consecuentes, ¿no? Esto es muy común en el tema urbano. Esto es San Pedro Garza García, Valle Oriente, hace unos 40 años, cuando esta zona pues tenía ciertas condiciones y demás, y esto es San Pedro Valle Oriente hoy, ¿no? Entonces, la riqueza que este territorio ha generado puede ser cuestionable. Todo el valor de esa tierra se ha privatizado, unos cuantos se han beneficiado y muchas veces ha sido a través de infraestructura pública y de servicios que hemos subsidiado el impacto que esto ha generado, ¿no? Que no estamos en contra de desarrollos así, pero el tema de redistribuir la riqueza que genera la ciudad, que también la ciudad lo reciba. Entonces aquí pues un tema interesante es el costo de la tierra versus el costo de la ciudad. Aquí entre más nos distanciamos de las zonas centrales o equipadas, pues el costo de la tierra disminuye, ¿no? Si nos vamos a la periferia el suelo es más barato, por eso bueno, la vivienda social es a donde termina siendo expulsada. Pero el costo de los servicios y de operación se vuelve más cara, ¿no? Este es un dato que sería muy interesante saber cuál es esa diversidad o cuál es esa externalidad que nos genera. Y más allá del costo de llevar los servicios, de llevar policías, de llevar, recoger la basura a estas zonas, el costo social, ¿no? La calidad de vida de todas estas personas expulsadas. Entonces, esta es una realidad. Entre más nos distanciamos, el costo del suelo es más caro, pero el costo de llevar servicios y el costo del nivel de vida se vuelve más alto. Y si vemos el territorio como si fuera una empresa, en términos económicos, pues tenemos ingresos y egresos, ¿no? Que genera el mismo territorio. Egresos porque bueno, la ciudad tiene que pagar seguridad, iluminación, pavimentos y servicios públicos. Y pues esto debería ser equitativo, funcionar de manera equilibrada con los ingresos que se generan por prediales, por impuestos, por adquisiciones, licencias y permisos, ¿no? Este es el escenario ideal, pero pues sabemos que no sucede, ¿no? En zonas con tan baja densidad, en abandono, mal administradas y demás, pues sucede todo lo contrario y nuestros ingresos cada vez son menos y los egresos o las demandas no dejan de suceder, ¿no? O sea, el centro de Monterrey podrá estar abandonado, pero hay que pavimentarlo y hay que tener policías y hay que pagar la luz para que esas calles, aunque nadie las utilice, estén iluminadas, ¿no? Y entonces, bueno, de pronto cuando son insuficientes los servicios para dar mantenimiento, pues o tienen que entrar subsidios públicos, ¿no? Adicionales o buscar fondos federales o demás, o algún proyecto privado donde un privado aporte y demás, ¿no? Pero y existen instrumentos urbanos para que eso suceda, que hay la disposición cuando son instalaciones básicas, ¿no? Cuando es de, bueno, no tenemos drenaje a través de instrumentos por cooperación y lo pagamos con el predial y nos ponen el drenaje. Cuando son infraestructuras básicas, pero cuando hay que cambiar la banqueta, ¿no? Pues lo primero que dice un vecino es, pues yo pago predial, ¿no? Oigan, hay que arreglar el parque, pues yo para eso pago predial, que como todos sabemos nunca son realmente equitativos
lo que vale el suelo con lo que pagamos realmente, sobre todo en las ciudades mexicanas, del costo de la ciudad. Entonces, ¿cuál es la tesis? Que los ingresos, pasar de un modelo tradicional del territorio, aprovechar o reinvertir los ingresos generados por el territorio, ¿no? Para incrementar esto, revertir esta tendencia. Y uno de las oportunidades es aportaciones por beneficios en aprovechamientos urbanos para mitigar dichos impactos, ¿no? Lo que en Monterrey llamamos captación de valor o también aprovechamientos optativos. ¿Y cuáles en este diagrama se puede explicar mejor? No podemos hablar de una zona que una tendencia histórica de abandono, una zona central bien ubicada pero en malas condiciones que empieza a decaer, o una zona periférica con muy pocos ingresos y demás, que a partir de una regulación urbana equitativa que pueda captar el valor del territorio, pueda revertir esto, generar ingresos adicionales y reinvertirlos en el mismo territorio para terminar este círculo vicioso. Entonces, uno de estos son los aprovechamientos optativos, es darle un valor al uso de suelo para reinvertirlo en el territorio. Medidas de integración que de alguna forma se hacen, pero no siempre son las más justas o equitativas nuevamente. Y los demás, bueno, evaluar el tema del predial, los permisos, impuestos, qué tan justo es los servicios que recibimos versus el pago que hacemos. Y aseguro que si nos cobraran los municipios lo que cuesta darnos el servicio, nos pensaremos dos veces en qué tipo de vivienda podemos pagar, ¿no? Tal vez estaremos optando por una vivienda de menor tamaño por el costo, si asumimos realmente el costo de los servicios que recibimos como sociedad, o queremos mejorarlo, ¿no? También si queremos, bueno, pues yo quiero un servicio de esta calidad, pues tendría que pagar esta cantidad y eso modificaría mi estilo de vida, mi vivienda o servicios, ¿no? La intención es que estos ingresos se vayan a la regeneración del espacio público, infraestructura y demás programas que requieran, ¿no? Entonces, este es un modelo que estamos planteando en Distrito Tec y no es una innovación, muchas ciudades del mundo lo hacen. Les voy a dar un ejemplo. En Distrito Tec, en el estado de Nuevo León, ya está también en la ley de desarrollo urbano esta posibilidad que permite que los impactos generados por el incremento en potencial urbano, altura, densidad, etcétera, se mitigue o se aporte al municipio o sea, una aportación para mitigar su impacto, ¿no? Entonces, esto está condicionado a un programa parcial, tiene que existir un programa parcial para justificar este cobro. Y este es un caso en Distrito Tec, se publicó en el 2015 el programa parcial, y solamente para ciertas zonas, también es importante aclarar, digo, el 80% de Distrito Tec es una zona de conservación de baja densidad, pero corredores como Avenida del Estado o Junco de la Vega, que ya tienen estas posibilidades de incrementar densidad o mayor potencial, se establece la posibilidad, antes podías tener 90 viviendas por hectárea y un CUS de 2.5, lo que establece el programa parcial es que te puedes ir a 250 viviendas por hectárea, incrementar tu CUS a 3, pero condicionado a que hagas una aportación al fideicomiso Distrito Tec para mitigar ese impacto, y con eso ahora sí, pues cumplir el sueño que queremos todos de banquetas, de árboles, de parques, de cámaras, etcétera, ¿no? Esto también tiene una visión de evitar la especulación, ¿no? ¿Qué sucede si en un territorio regalamos la densidad o el CUS, ¿no? O cambiamos de unifamiliar a comercial, o las zonas que son uso de suelo agrícola y mañana se vuelven habitacional? Ese suelo vale el triple, ¿no? Y sin que el propietario haya hecho nada. ¿Y quién va a pagar los costos de ir a llevar agua y drenaje al terreno, a los desarrollos en Suazua? Pues todos, ¿no? Porque se va a pagar con el predial de todos nosotros, y el desarrollador va a hacer sus casas y nos va a dejar el problema, ¿no? Y va a venderlas y nos deja el paquete a la sociedad, ¿no? Por eso hablaba de privatizar los costos. Algo muy importante también, esto también nos funcionó muy bien en el TEC de Monterrey, en el Distrito TEC, porque siempre hay estas dos posturas, ¿no? En esa zona, por ejemplo, los vecinos hablaban, bueno, esta es una zona donde ha habido muchos abusos, ¿no? Vienen los desarrollos, nos dejan el edificio, lo hacen y nos dejan el problema, ¿no? El drenaje y demás. Era una de las razones por las cuales se oponían a la densidad. Otra tal vez es la romántica de, no, es que esta es una zona campestre, ¿no? Pues, tal vez lo fue en los 40, ¿no? Es una zona que está en el centro de la ciudad. Eso puede ser un poco más
emotivo, o no sé, es otra condición, pero lo que sí era real es el tema de la infraestructura, ¿no? O sea, es cierto que los vecinos pues estén molestos o que la presión de agua ya no les dé o que el drenaje se tape cada semana por un impacto generado por un tercero que nos deja un edificio y nos deja el problema. Entonces, cuando les decimos a los vecinos, bueno, si este desarrollo, que si el desarrollador hiciera el cambio de la infraestructura y te arregla el parque, ¿estarías dispuesto a que se incrementara la densidad en tu vecindario y que aparte tuviera farmacia ahí? ¿Lo acepta? Ah, pues así sí, ¿no? Entonces esto ayudó mucho para que en ciertos corredores del distrito hubiera una opinión favorable en el incremento de densidad, al saber los beneficios que los vecinos que se verían beneficiados. Aquí el municipio de Monterrey ha sido un gran aliado porque ya se autorizó este fideicomiso, es el primero a nivel nacional, donde se van a empezar a entrar todos estos recursos de este y otros programas, ¿no? Y la intención es que se reinviertan para proyectos que los mismos vecinos, de hecho los vecinos forman parte del fideicomiso y van a tomar la decisión si estos fondos se van pues a parques, a infraestructura, a seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, este es el modelo que estamos trabajando. Lo importante también es que evitamos generar especulación, ¿no? Si de pronto a todos se les hubiera incrementado la densidad o el uso de suelo comercial, pues el terreno vale el doble y este vecino, pues tal vez no iba a permitir que un desarrollo sucediera. Pasó en la ciudad de Monterrey, con la intención de incentivar el desarrollo del centro, se liberaron densidades, alturas y demás, y los propietarios del suelo no están dispuestos, o venden muy caro, entonces incentivan a que cualquier desarrollador quiera invertir aquí, ¿no? Te venden un terreno en Arteaga al lado de una cantina que se está cayendo a precio de oro por lo que puedes hacer, no por la infraestructura que actualmente tiene la zona, ¿no? Y pues es optativo porque si un ciudadano dice, a ver, yo no quiero explotar más el territorio y mi colonia fue planeada para esto, no estoy obligado a aportar, ¿no? Por eso es optativo. Sin embargo, si yo estoy buscando un lucro, un fin comercial e incrementar la densidad, sí tengo que hacer esa aportación y vale más el que ya pagó el incremento que el que no lo hace, ¿no? Entonces ya el valor del suelo es de acuerdo a lo que tú has aportado al territorio y tu potencial. Guadalajara tienen el CUS optativo, que ha sido muy exitoso, también entiendo. Aquí estamos hablando de densidad, CUS y altura. Ciudad de México tiene también transferencia de potencialidades. Muchas ciudades del mundo lo han hecho. Brasil con los EPACs incluso subastan la densidad o el potencial y al mejor postor se le vende. Lo que ahí generas pues son torres, ¿no? O sea, dicen, este territorio puede aguantar esta densidad, ¿quién da más? Si este vecino lo pagó, pues va a tener su torre y los demás se van a quedar pues abajo hasta que las condiciones no cambien. Entonces, este modelo económico de regeneración urbana habla de una regulación urbana a través de aprovechamientos que se puedan captar para el mismo territorio, aportaciones para mejorar, que se vayan al espacio público, a través también lo que siempre nos preocupa es transparencia y rendición de cuentas, que nos genere espacios públicos de calidad para la gente, ¿no? Entonces, un poco la teoría en esto es que el mismo territorio puede generar la riqueza para regenerar el territorio, el mismo territorio. Y bueno, el reto es trabajar en estos instrumentos, ser transparentes y poder echarlos a andar en más ciudades. Y el último tema en materia de sostenibilidad es la sostenibilidad social, ¿no? La más importante que pues, pone a las personas en el frente de esta discusión y que tiene que ver con el eje de inclusión. El derecho a la ciudad, ¿no? Un término que también se ha empezado a manejar mucho. Ahí hablamos del derecho a la educación, el derecho a la salud, pero el derecho a la ciudad es que todas las personas podamos acceder a los beneficios de la ciudad por igual, ¿no? No que, bueno, pues si tú eres de recurso, puedes vivir en Polanco o en Chapalita o en la del Valle, pero si no, pues te toca la periferia porque esta ciudad es para los ricos, ¿no? O es para los educados, o es para este género, o es para los de esta religión, ¿no? Entonces, la nueva agenda urbana de la ONU habla como uno de los conceptos más importantes el derecho a la ciudad y el ideal de una ciudad para todos y todas, refiriéndose a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades a fin de promover la prosperidad y calidad de vida para todos y todos, ¿no? Esta visión después llega a la Ley de Asentamientos Humanos, a la Ley General de México de Asentamientos Humanos, este principio como el derecho a la ciudad, y en la Ley del Estado de Nuevo León también está. Pero pues la realidad es esta, ¿no? El derecho a la ciudad sigue siendo selectiva, ¿no? en nuestro entorno, en nuestro contexto, en muchas ciudades de México. Y ¿cómo entra el término de inclusión urbana? ¿Cuál es el reto de poder hacer nuestras ciudades más inclusivas
en todos estos ejes, ¿no? Podemos hablar desde espacio público, ¿no? Que el espacio público es para el disfrute de cualquier persona, independientemente de sexo, preferencia sexual, edad y demás, independientemente si es de esta colonia o de la otra. Si el espacio público debe ser inclusivo. Es de pronto preocupante cuando, bueno, este parque es solo para los de esta colonia y lo cerramos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos hablando de una ciudad excluyente. En términos de transporte, ¿no? Nuevamente, pues si la infraestructura no tiene banquetas, pues ahí ya estás excluyendo al que no tiene carro, ¿no? Ese es el primer mensaje que estás dando, entonces, pues es una condición, ¿no? Los servicios, bueno, pues es que esto solamente las zonas centrales tienen escuelas y hospitales, pero las zonas periféricas, pues no hay recurso para darles esos servicios, entonces ya estás excluyéndolos por una condición económica, pero estás generando una exclusión. Y uno de los más importantes y que se está discutiendo mucho es la vivienda. El acceso a la vivienda viene a ser uno de los retos más importantes en las ciudades. Cada vez es más difícil con el valor del suelo que todos podamos acceder a las zonas más equipadas y servidas de la ciudad. Perdón. Bueno, este fenómeno de la gentrificación, que a nivel global no es exclusivo de las ciudades mexicanas, están todos muy preocupados. San Francisco hoy, ni siquiera los directores de Google pueden vivir en el centro de San Francisco por lo caro que es. Estuve con funcionarios de desarrollo urbano de París y en París les da miedo sembrar un árbol porque van a correr un ciudadano, ¿no? Dicen, aquí un árbol que plantas y crece, sube el metro cuadrado de la zona central de París. O, por ejemplo, en las zonas históricas, ¿no? Cuando se vuelven muy turísticas, pues excluyes a los residentes. Venecia, pues ya es una ciudad museo. Cuando me tocó estar en la autoridad del centro histórico de la Ciudad de México, uno de los retos era que el centro histórico no se volviera 100% turístico, porque eso excluye o desincentiva que gente pueda vivir ahí, ¿no? Entonces hay condiciones en el territorio de planeación, ambientales y sobre todo económicas, que están excluyendo a los ciudadanos de todas las ciudades del mundo, ¿no? A los ciudadanos de menores recursos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué alternativas? Uno es algo similar a lo que les hablaba de aprovechamientos optativos. Esto lo están haciendo en Austin, que es la zonificación inclusiva, ¿no? Inclusive zoning, también en Nueva York, lo que es permitir que tú puedas incrementar tu potencial y tu densidad, un bono de densidad, siempre y cuando, por ejemplo, aquí pasaron de 58 a 66 unidades, pero de las cuales 6 tienen que ser vivienda social, ¿no? En el mismo edificio, con los mismos acabados. La proporción varía, ¿no? Pero en Nueva York están permitiendo para que en Manhattan poder tener vivienda social, que los desarrolladores incrementen su densidad o sus potenciales a cambio de vivienda social, ¿no? Esa es una de esas, que es, por ejemplo, otro caso, este es en Portland. En Portland tienen este programa sin incrementar alturas y demás, ¿no? Ellos dicen suficientes mansiones y queremos vivienda para todos. Entonces, este es un modelo típico de casa en el centro de Portland, de vivienda. Entonces, flexibilizan la densidad. En el mismo edificio tú puedes subdividir, la reglamentación hoy lo permite, ¿no? Para que aquí puedan vivir la señora y su hijo, ¿no? Y sus hijos, o que la señora pueda rentar, incluso hacer triplex, ¿no? En el patio, en los jardines o en los patios traseros, que las ciudades americanas tienen mucho este modelo, poder hacer una casa de servicio, de huéspedes permitida, para que más gente pueda vivir en el centro de Portland, ¿no? Entonces, este esquema de redensificación de barrios, que de pronto tiene que ver más que la gente pueda acceder a estas viviendas con la infraestructura existente, que empezar a hablar de alturas y edificios y demás, ¿no? Yo algo muy curioso que sucedía, por ejemplo, en el TEC, en esa zona, como saben, muchas familias mayores, muchas señoras viudas que rentan a estudiantes como casas de asistencia, ¿no? O sus familias viven con ellos, entonces eran las primeras que se oponían a la densidad, ¿no? De no queremos densidad. Y después nos decían, oye, pero nada más que nos den chance de dividir la casa porque yo le rento y no sé qué, o que en el patio de atrás queremos construir. Entonces, señora, lo que usted está pidiendo es densidad. O sea, usted quiere duplicar la densidad para que 2 familias puedan vivir en ese terreno, porque, bueno, le da un sustento económico, hace que usted pueda mantener esta casa y demás. Entonces, usted está pidiendo densidad, ¿no? Justo a lo que se está poniendo. Ah, bueno, ya si lo pones así, ¿sí? Entonces, sucede que los términos también se confunde mucho la palabra altura con densidad. Incluso yo creo que más de hablar de densidad y después de lo que hemos visto o lo que les he puesto, creo que es hablar de eficiencia, ¿no? La densidad controlada y demás, pues nos genera una eficiencia en transporte, en huella ecológica
y en inclusión social, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está haciendo en Portland. En Moscú creo que están, y en muchas ciudades están hablando de vivienda social en renta en zonas céntricas, ¿no? Para poder, de pronto todos queremos la vivienda propia, pero ese modelo es muy difícil de sostener, entonces muchos gobiernos y de ciudades están también explorando esa posibilidad. Entonces, bueno, un poco el reto es, todos amamos las ciudades, todos sabemos los beneficios de las ciudades, pero tenemos que estar conscientes del impacto ambiental, del tema de la inclusión y del tema de la equidad. Y pues la invitación es a trabajar todos en ciudades accesibles, equitativas, incluyentes, como arquitectos, como urbanistas, pues es nuestra responsabilidad. Aquí solo presenté unos instrumentos y esquemas que han funcionado, que se están utilizando en otras ciudades, pero bueno, dejo abierta la discusión y agradezco mucho su tiempo. Gracias. Muchas gracias. No sé